Listo. Muy bien, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a todos a la continuación de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Y pues para no detenernos más, vamos a hacer nuestra oración. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues pasó un largo tiempo, pero ya estamos de regreso con nuestro tema de los ejercicios espirituales y vamos a ver qué es lo que hoy nos tiene Dios a través de su Hijo San Ignacio. Y como nos quedamos pendientes con los mandamientos, ¿verdad? Ya habíamos visto los pecados capitales y quedó pendiente ver los mandamientos. Entonces hoy con eso vamos a iniciar. No nos vamos a detener mucho ahí porque pues para avanzar rápido. Sabemos que nos quedan únicamente 4 semanas, 4 clasecitas con esta. Entonces necesitamos avanzar, ver lo más importante y que sea una herramienta más para nosotros que queremos pues llegar a eso, ¿no? A esa santidad que necesitamos, a esa limpieza de espíritu y alma para llegar al cielo. Y entonces tenemos como el primer mandamiento, le damos apertura al primero. Bien, debido al comportamiento inadecuado del pueblo de Israel en su camino a la tierra, Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, que fue grabado en piedra. Los 10 mandamientos fueron escritos por el mismo Dios. Los mandamientos están reflejados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de la Biblia. Leer Éxodo 20 del 3 al 6. Y fueron un poco modificados de los originales entregados a Moisés con la enseñanza que Jesús dio en el Nuevo Testamento, junto a su enseñanza de amor a Dios y al prójimo. Leer Mateo 22, del 35 al 39. Y el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto quiere decir que Dios debe ser lo más importante en mi vida. Hay que amarlo, respetarlo, vivir cerca de Él con la oración, cumplir su voluntad en mi vida. Gracias, Mirna. Muy bien, pues si nosotros creemos que el Dios que creó el cielo, la tierra, que se preocupó por darnos una guía, una regla de conducta, de recta intención, pues es a Él al que vamos a acudir porque Él es nuestro Dios, ¿verdad? El creador del cielo y de la tierra, el Padre de Jesús, el Padre de nosotros. Y pues es a Él, al único al que vamos a recurrir en cualquier circunstancia de nuestra vida. Cuando estemos alegres, cuando estemos tristes, cuando estemos enojados, cuando necesitamos lo que sea, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a mostrar quién es nuestro Dios. Cuando nosotros recurrimos a Él en cualquier circunstancia de nuestra vida.
El segundo. Vamos, ¿no hay quién ahorita? Parece que no hay nadie. Muy buenas noches. Todo ofrecido a Dios y pedimos que venga el Espíritu Santo para tener ese discernimiento y que ponga las palabras y que lo recibamos. Es algo maravilloso que se esté hablando de los mandamientos para llevarnos y acercarnos cada vez más a Él. El segundo mandamiento, por supuesto, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdón, ya me enredé aquí con mi escrito. Aquí los tengo. El segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto es que nosotros debemos respetar la santidad del nombre de Dios. Es muy importante. Aquí dice, se respeta la santidad del nombre de Dios, invocándolo, bendiciéndolo, alabándolo, glorificándolo. Ha de evitarse, por tanto, el abuso de apelar al nombre de Dios para justificar un crimen y todo uso inconveniente de su nombre, como la blasfemia, que por su misma naturaleza es un pecado grave, y la infidelidad a las promesas hechas en el nombre de Dios. ¿Por qué se prohíbe jurar en falso? Está prohibido jurar el nombre de Dios en falso porque ello expone invocar de una manera muy fallida el nombre de Dios. Dios es la verdad misma. Como testigo, Él de una mentira, y eso es perjurio. Y el perjurio es hacer bajo juramento una promesa con intención de no cumplirla, o bien de violar la promesa hecha bajo juramento. Esto es un pecado muy grave contra Dios, que siempre, Dios siempre es fiel a sus promesas. Este pecado es un pecado que realizar fácilmente, llevados por nuestra obstinación de quedar bien frente al mundo. No se debe de tomar el nombre de Dios como si fuera un nombre cualquiera. El nombre de Dios es sagrado. El nombre de Dios es santo. El nombre de Dios se toma con toda seriedad, pero sobre todo con todo el amor. El nombre de Dios no es para llevarse de un lado a otro y sobre todo para pisotearlo con falsas promesas y sobre todo para encubrir crímenes, para encubrir actitudes negativas de nuestra vida. Eso es limpiar las malas actitudes con el nombre sagrado de Dios. Falta a este mandamiento nos aleja completamente de nuestra verdad cristiana, de lo más amado, lo más querido. Es el cuidado del nombre sagrado de Jesús, el nombre sagrado de nuestro Dios Padre Todopoderoso, ese que debe de ser intocable, inmaculado, solamente hablarlo y mencionarlo para alabarlo, adorarle, darle gloria y sobre todo cuando nosotros necesitamos de Él con toda nuestra alma, con toda nuestra fe, con toda nuestra caridad, con toda nuestra razón, que es la que Él nos dio, esa razón del alma. Y nosotros debemos de evitar tomarlo con facilidad, con fragilidad, este nombre que se puede usar de una manera nefasta, cuando el nombre de Dios se debe de guardar en ese lugar sagrado, en cualquier parte, en nuestra casa, afuera, en donde estemos, el nombre de Dios se debe de guardar en ese lugar, solamente para alabarlo y para bendecir, nunca para maldecir. Amén. Amén.
Laura tiene Amén. silencio. Amén. ¿Sí, sí se escuchó? ¿Sí se escuchó? Sí, sí se escuchó, Tere, Ok, gracias. gracias. Es que me Gracias. fui, me salí del... Tenía apagado mi micrófono. Bueno, decíamos que este mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. No necesitamos jurar en nombres de Dios. La palabra de Dios es muy clara en diferentes ocasiones, cuando dice no jures por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Dios pone sus pies, ¿verdad? Y no nos pertenece. No jures ni por el cabello de nadie, porque no te pertenece, ¿verdad? Ni por uno solo de tus cabellos, dice. Y también en otra parte nos dice, di sí si es sí, y di no cuando es no. Lo que decimos de más viene del enemigo. Entonces, San Ignacio más adelante nos va a hablar claramente de este mandamiento en especial, de no jurar, porque podemos hacer daño, ¿no? Y, y no hablar de más. Aquí lo Entonces, tengo, lo puedo mencionar. También en estos tiempos escuchamos que donde quiera se dice por Dios, ¿no? Todo es por Dios, te lo juro por Dios, o esa palabra está de moda y traemos a Dios por todos lados y como leía Tere por ahí, lo traemos de un lado para otro y pues hay que estar conscientes de que cuando mencionamos la palabra Dios, como creemos en un único Dios, pues entonces estamos hablando de ese Dios, ¿verdad? No podemos decir, ay, es que yo estoy hablando de otro Dios. No, para nosotros no hay otro Dios. Entonces no podemos andar diciendo por Dios, ni por moda, ni por modismos, ¿no? De que, pues, es una palabra que se nos puede hacer fácil mencionarla porque mucha gente la menciona. Pero yo sé que nosotros no somos así, ¿verdad? Aquí tengo esa parte de San Ignacio de Loyola. Si me la permites, está cortita. Sí, porque más adelante lo menciona él, ¿eh? Ajá, pero está aquí en este Precisamente hablando de eso, en los mandamiento. ejercicios. En este mandamiento dice, no jurar ni por el Creador, ni por criatura, si fuere con verdad necesaria, no hay por qué hacerlo. Hay que darle reverencia. San Ignacio de Loyola. Sí, así. Ese es el principio, en los ejercicios lo menciona y dice exactamente así, esas son las palabras. Muy bien, pues vamos por el tercer mandamiento. Si no me equivoco, le toca a Olivia, no sé si lo tenga listo. Parece que no, Tere. Si quieres ayudarnos, nomás ser un poquito más breve para que no se nos vaya tanto el tiempo en esto. Ok. Gracias. Dice, ¿por qué Dios nos ha llevado a santificar las fiestas? Esto es en Éxodo 10, en Éxodo 20, 11. Dios nos ha llevado a santificar las fiestas como son el domingo y las fiestas de guardar, para honrar a Él y a Dios Padre. Ese mandamiento nos los da, dice, porque los cristianos debemos de tener ese precepto participando en la Eucaristía del Señor y absteniéndonos de otras actividades que impidan rendir el culto a Dios o perturben la alegría propia del día del Señor o del descanso necesario de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Nosotros debemos de ver con gran utilidad siempre que nos introduzcan esos hábitos tan grandes y tan necesarios para el crecimiento de nuestra espiritualidad
y de la santificación de nuestras almas, cumpliendo todas estas fiestas de guardar, sobre todo el día del Señor. Esto, si quieres sigo, pero no sé si creas que hasta ahí está bien. No, yo creo que hasta ahí está bien. Ok, para Sí, saber más o gracias, menos Tere. cuánto. Es muy importante para nosotros celebrar todas las fiestas que nuestra iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia nos llama, ¿no? A las que nos llama. Pero este mandamiento todavía va un poco más allá. Este mandamiento nos habla de que a la fiesta que yo vaya, la santifique, ¿sí? Principalmente son las celebraciones de la iglesia, que no faltemos a esas fiestas. Pero, por ejemplo, es Navidad, ¿verdad? Y ya lo hemos escuchado. Vamos a celebrar Navidad con la familia, con algunas amistades y empieza pues todo el mundo a emborracharse. Entonces ahí ya no estamos santificando, nosotros no estamos contribuyendo a la santificación de esa fiesta, ¿sí? Porque es una fiesta para Dios. Valorar que Él se hizo hombre para salvarnos, ¿sí? Y también nosotros en cualquier lugar a donde vayamos, aunque no sea una fiesta de la iglesia, hay que santificar las fiestas con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento. Mostremos a Dios en todo momento, ¿verdad? A cualquier fiesta que vayamos. O sea, no nada más se refiere a eso, sino va un poquito más allá. ¿Ok? Nos vamos al cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento. Maricela. Cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20, versículo 12. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Palabra de Dios. El apóstol enseña: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa para que seas feliz y tengas larga vida. En Efesios 6, del 1 al 3, es lo que acabo de leer. Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. Muy bien, Maricela. Honra a tu padre y a tu madre. Abre la segunda tabla de la ley, que la contienen los preceptos de caridad orientados hacia el prójimo. Dios nos manda amar a quienes nos dieron la vida, a los padres. Debemos ponernos en primer lugar en la lista de amor a los demás, porque ellos son los más próximos a nosotros. Sería ilusorio querer a la gente lejos, olvidándonos de los que están cercas. ¿Cómo puedes dividir tu pan con el hambriento, los pobres sin casa, hospitalización, al ver un desnudo o vestirlo, si tu corazón rechaza el amor de tus padres? Aunque solo sea por el agradecimiento, por darnos la oportunidad de existir, los padres tienen el derecho de ser amados de una manera especial, porque dieron sus vidas, porque son nuestros benefactores, nuestros amigos reales y verdaderos, que nos ayudan en el camino de la vida. Honra a tu padre con todo tu corazón y no te olvides de los dolores de tu madre. Recuerda que te ha engendrado. Vas a corresponder por lo que te hicieron. Honrar a los padres significa amarlos, respetarlos, teniendo cuidado de no causarles dolor y de ser agradecidos por todo el amor que nos han dado. En el concepto del mandamiento se inserta en la palabra honor, en lugar de la de amor o temor. Aunque los padres deben ser fuertemente amados y temidos, quien no ama siempre y respeta y obedece y los temen no siempre quieren. En cambio, cuando honramos a alguien, lo amamos
y lo respetamos. Al respecto, nos dice también San Pablo, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor como es justo. De hecho, San Pablo dice también, la piedad debe estar en todo, incluyendo en ella la promesa de esta vida y del futuro. Amén. Muy bien. Gracias, Marisela. Pues no hay mucho que, bueno, hay mucho que decir en cuanto a todos los mandamientos. A este mandamiento, pues, sí nos invita como a conocerlo un poquito más, porque nuestros padres son reflejos de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos amar a nuestros padres, vamos a poder amar a Dios. Ese es como la prueba, como sí, la prueba, diríamos, ¿no? La prueba de que podemos amar a Dios cuando somos buenos hijos y los honramos. También es importante amar a quienes nuestros padres aman. ¿Por qué? Porque a veces nuestros padres tienen cierto afecto por ciertas personas y nosotros les causamos dolor o incomodidad cuando nosotros no aceptamos o no podemos convivir con personas a quien ellos quieren y con quienes se sienten a gusto, ¿verdad? También esta es otra forma de mostrar el amor a nuestros padres. Bueno, seguimos con el 5º mandamiento, si no me equivoco. Sí. A ver, ¿no? Ok, Tere. Ajá. 5º. Quinto mandamiento, no matarás. La vida humana ha de ser respetada porque es sagrada. Desde el comienzo supone la acción creadora de Dios y permanece para siempre. En una relación especial con el Creador, su único fin. A nadie le es lícito destruir directamente a un ser humano, porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona, a la santidad del Creador. No quites la vida, porque es una gran injusticia. Se prohíbe en el 5º mandamiento, el 5º mandamiento prohíbe como gravemente contrarios a la ley moral el homicidio directo y voluntario y la cooperación al mismo, el aborto directo, querido como fin, como medio, así como operación al mismo, bajo pena de excomunión, porque el ser humano, desde el instante de su concepción, ha de ser respetado y protegido de modo absoluto en su integridad. La eutanasia directa, que consiste en poner término con acción a una omisión de lo necesario a la vida de las personas, discapacidades, gravemente enfermas o próximas a la muerte, el suicidio, la cooperación voluntaria al mismo, en cuanto es una ofensa grave al justo amor de Dios, de sí mismo y del prójimo. Por lo que se refiere a la responsabilidad, esta puede quedar agravada en razón del escándalo atentada por particulares y quedar con trastornos psíquicos o graves temores. También se puede matar lo que es la honra, lo que es la credibilidad, y todo eso también es un gran pecado, porque con la lengua también se puede matar a un ser humano en su vida interior o en su bienestar ante la comunidad. Esto. Gracias, Tere. Bueno, pues ya vimos que matar, hay muchas formas de matar, ¿verdad? Y pues matamos desde el pensamiento hasta con la mirada, con una palabra. Y pues este hecho es muy perjudicial, no nada más para el que recibe el daño, sino para el que hace el daño, ¿verdad? Va en contra de sí mismo. Y
y vamos en contra, como decía ahí, contra la dignidad que Dios le ha dado al hombre como su hijo, ¿verdad? Porque una persona no tiene dignidad por lo que ha sido en su vida, sino simplemente por ser hijo de Dios, ya tiene una dignidad invaluable, infinita, ¿verdad? Por ser hijo de Dios. El sexto. Sí, soy yo, Yolanda. Buenas noches, hermanito. Buenas noches, Yoli. Escribí muy poco, pero les voy a decir lo que encontré. Muy bien. El sexto mandamiento: no cometerás adulterio. En el Éxodo 20:14 dice: el sexto mandamiento de la ley de Dios nos prohíbe todos los pecados contrarios a la castidad. Los principales pecados de este mandamiento son el adulterio, la masturbación, la lujuria, la prostitución, la violación, la fornicación, la homosexualidad, leer o mirar pornografía, cantar o escuchar con gusto canciones inmorales, oír con gustos o decir chistes sexuales, el incesto y la poligamia, el concubinato, etcétera, etcétera. El sexto mandamiento prohíbe también toda acción, mirada o conversación contrarias a la castidad. Los pecados contra la pureza cometidos con pleno conocimiento y con consentimiento pleno son siempre graves. Los principales medios para guardar la santa pureza son la oración, la confesión y la comunicación frecuentes, la devoción a la Santísima Virgen, la modestia y la guarda de los sentidos y la huida de las ocasiones de pecar, como conversaciones, miradas, lecturas, amistades y espectáculos deshonestos. Tenemos que vivir la santa pureza, la virtud de la castidad, pues el Señor ha dicho: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, en Mateo 5:8. El cuerpo de un cristiano, desde que recibió el bautismo, es templo de Dios y no debemos profanarlo cometiendo pecados de impureza que botan a Dios del alma y lo hacen merecedora del infierno. Si no se arrepiente bien antes de morir, a saber posible con una buena confesión. La Biblia describe el castigo de la lujuria carnal, además del adulterio. En el Génesis, por ejemplo, leemos acerca de la sentencia por la nuera contra Judá, en el Génesis 38:24. En Deuteronomio dice el precepto de las hijas de Israel: que ninguna sea cortesana. Deuteronomio 23:17. Tobías exhorta: guárdate, hijo mío, de todo acto impúdico. Tobías 4:13. Y el Eclesiástico dice: avergüénzate de mirar a la mujer pecadora. En el Evangelio de Jesucristo se señala que del corazón provienen los adulterios y actos deshonestos que manchan al hombre. Mateo 15:19. El apóstol Pablo con frecuencia se refiere a este vicio con palabras fuertes e insiste en exhortar: huir de la fornicación. Primera de Corintios 6:18. Deshonestos, adulterios, afeminados, pederastas no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6:9. Hasta ahí le llegué. Está muy bien, Tere. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, Yoli. Gracias. Bien. Este mandamiento rompe con la imagen y semejanza con la que Dios nos ha creado, ¿sí? Que es la pureza, que es el deseo más grande de Dios, que nosotros vivamos en esa santidad. Entonces, este pecado rompe con esa imagen y semejanza de Dios con la que nos creó, con ese proyecto de vida
que Dios tiene para cada ser humano. Entonces es mucho igual lo que podemos aportar. Cuidemos mucho nuestros ojos, nuestros oídos, de lo que oímos y vemos respecto a este tema, porque todo lo que entra por los ojos y por el oído luego da vueltas aquí arriba, ¿no? Entonces, no permitamos que lleguen estas malas señales que nos van desviando de ese camino y de esa dignidad que Dios nos ha dado. Muy bien, el séptimo mandamiento le tocó a Elsa. Muy bien, Elsa. A ver, te escuchamos. No robarás. Éxodo 20:15. No robes. Yo tomé unas de una examen de conciencia. He robado, he devuelto lo que he robado, he respetado las cosas de los demás, he devuelto oportunamente lo que me han prestado, he pagado deudas, he cobrado intereses de usura, es decir, mayores de los que permitidos por la ley. He especulado con los precios de los artículos. He engañado a los demás con pesos o medidas de los artículos. He despilfarrado el dinero en cosas innecesarias. He sido avaro y ambiciosa para el dinero y las cosas. He usado indebidamente los dineros públicos. He obtenido o tratado o de obtener servicios públicos o privilegios mediante soborno. He practicado contrabando. He reparado los daños que he causado. He ejercido honradamente mi oficio. He formado parte de grupos delictivos o formado parte de sus abusos. He sido solidaria y generosa en las medidas de mis capacidades con los pobres y necesitados. He sabido compartir con los demás lo que soy y lo que tengo. Le he robado a mi familia. He pagado las deudas puntualmente. He malgastado el dinero. He sido responsable con mis obligaciones en el hogar. He sido responsable con mis obligaciones en la sociedad. He falsificado documentos oficiales del gobierno. He hecho trampa con los servicios públicos. He respetado a mis vecinos y posesiones. He desperdiciado los alimentos. No los he ingerido, despreciándolos. He robado en establecimientos públicos. He engañado a alguien en los negocios. He arruinado económicamente a alguien. He sido mal socio. Me aprovecho económicamente de alguien. He hecho negocios sucios. Me he aprovechado de la ingenuidad de alguien. He sobornado a alguien. He
adulterado los precios de negocios, he compartido o algo robado con alguien, he peleado con mi familia por la herencia de mis padres, no ayudo en mi familia en sus necesidades económicas, he gastado más de lo que necesito, nunca comparto mis bienes con otras personas. Amén. Gracias, Elcita. Bueno, pues si buscáramos los mandamientos en la liturgia de la iglesia, ese es el tipo de mandamiento que nos da ese desarrollo de que nos ayuda a, como dijo Elsa, de examen de conciencia, darnos cuenta, nos pone muchísimos ejemplos así como para darnos cuenta si lo hemos cometido, porque muchas veces podemos decir, pues yo no he robado, no he matado, no, pero nos damos cuenta en ocasiones que sí hemos faltado a todos los mandamientos de alguna u otra forma, ¿verdad? O si no a todos, pues a lo mejor casi a todos, o digo, no hablo por nadie, ni por mí, estoy hablando en general porque sí nos pasa, ¿no? Cuando no conocemos realmente qué es faltar a un mandamiento o qué es caer realmente en un pecado mortal como los que vimos anteriormente. Entonces, vamos a seguir con el octavo. Adelante, Tere. Octavo mandamiento. No darás falso testimonio ni mentirás. Toda persona está llamada a la sinceridad, a la veracidad en el hacer, en el hablar. Cada uno tiene el deber de buscar la verdad y adherirse a ella, ordenando la propia vida según las exigencias de la verdad. En Jesucristo, la verdad de Dios se ha manifestado íntegramente. Él es la verdad. Quien le sigue vive en el espíritu de la verdad y rechaza el doblez, la simulación y la hipocresía. ¿Qué prohíbe el octavo mandamiento? El octavo mandamiento prohíbe el falso testimonio, el perjurio y la mentira, cuya gravedad se mide según la naturaleza de la verdad que se deforma, de las circunstancias, de las intenciones, del mentiroso y de los daños causados a las víctimas. El juicio temerario, la maledicencia, la difamación, la calumnia, que perjudican o destruyen la buena reputación y el honor a los que tiene derecho cada persona. El halago, la adulación o la complacencia, sobre todo si están orientados a pecar gravemente o para lograr ventajas ilícitas. Una culpa cometida contra la verdad debe de ser reparada si ha causado daño a otro. ¿Qué exige el octavo mandamiento? El octavo mandamiento exige el respeto a la verdad, acompañado de la discreción, de la caridad, en la comunicación y en la información, que se debe valorar el bien personal y común, la defensa de la vida privada y el peligro del escándalo, en la reserva de los secretos profesionales que han de ser siempre guardados, salvo en casos excepcionales y por motivos graves y proporcionados. También se requiere el respeto a las confidencias hechas bajo la exigencia del secreto. Entonces, pues aquí nos habla de cómo Jesucristo es nuestro ejemplo y cómo debemos de seguir los mandamientos que son nuestra liberación. Muy bien, gracias, Tere. Ok.
Algo muy importante que también nos enseña este mandamiento es que dice que cuando nosotros pensamos algo de alguien, o sea, cuando hacemos un juicio mental o pensamos mal de una persona, ahí estamos mintiendo, porque estamos pensando algo que probablemente no es cierto y ya estamos mintiendo en nuestro pensamiento, ¿verdad? Que quiera Dios y se quede en pensamiento y no salga, no sea por obra, ¿no? Nuestro pecado. Pero yo cuando supe esto sí me quedé así como, ouch, o sea, cómo nos hace falta conocer eh, cuando faltamos a lo que Dios nos pide, ¿no? Es muy importante. Y entre más lo conozcamos, pues son herramientas para que nosotros vayamos por mejor camino cada día. Nos vamos al 9. ¿No? A ver, Tere, adelante. El noveno mandamiento nos dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Qué exige el noveno mandamiento? El noveno mandamiento exige vencer la concupiscencia carnal en los pensamientos y en los deseos. La lucha contra esta concupiscencia supone la purificación del corazón y la práctica de la virtud de la templanza. ¿Qué prohíbe el noveno mandamiento? El noveno mandamiento prohíbe consentir pensamientos y deseos relativos a acciones prohibidas en el sexto mandamiento. El bautismo, con la gracia de Dios y luchando contra los deseos desordenados, alcanza la pureza del corazón mediante la virtud y el don de la castidad. La pureza de intención, la pureza de mirada, exterior e interior, la disciplina de los sentimientos y de la imaginación con la oración. La pureza exige el pudor que, preservando la intimidad de la persona, expresa la delicadeza de la castidad y regula las miradas, gestos, en conformidad con la dignidad de las personas, con la relación que se exige entre ellas. El pudor libera del difundido erotismo y mantiene alejado de cuanto favorece la curiosidad morbosa. Requiere también una purificación en el ambiente social mediante la lucha constante contra la permisidad de las costumbres, basada en el erróneo concepto de la liberación de la humanidad. Amén. Gracias, Tere. Bueno, pues como decíamos, ¿verdad? Cuidar lo que vemos y lo que oímos para mantener nuestra conciencia libre libre de todo lo que puede llegar a nuestra mente a como a irnos ensuciando. Y pues por último, el 10, que le tocó a Sonia, pero no está. Vamos a hacer otra vez. Ok. 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Qué manda y qué prohíbe el 10º mandamiento? Este mandamiento, que complementa al precedente, exige una actitud interior de respeto en relación con la propiedad ajena y prohíbe la avaricia, el deseo desordenado de los bienes de los otros y la envidia, que consiste en la tristeza experimentada ante los bienes del prójimo y en el deseo desordenado de apropiarse de los mismos. ¿Qué exige Jesús con el corazón, con la pobreza del corazón? Jesús exige a sus discípulos que le antepongan a él respeto a todos. El desprendimiento de las riquezas, según el espíritu de la pobreza evangélica,
y el abandono a la providencia de Dios, que nos libera de la preocupación por el mañana. Nos prepara para las bienaventuranzas de los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. ¿Cuál es el mayor deseo del hombre? El mayor deseo del hombre debe ser ver a Dios. Este es el grito de todo su ser. Quiere ver a Dios. El hombre, en efecto, realiza su verdadera y plena felicidad en la visión y en la bienaventuranza de aquel que lo ha creado y por amor lo atrae hacia su infinito amor, no haciéndole falta ninguna de estas cosas que él siempre ha envidiado. La verdad de toda alma es volver a Dios. Amén. Gracias, Tere. Bueno, pues este mandamiento nos dice no codiciarás las cosas ajenas, ¿verdad? Mejor deseemos los bienes eternos. Y Jesús nos da cómo vivir felices con esos bienes eternos en Mateo 5:3, donde vienen las bienaventuranzas, que dice dichosos los pobres de espíritu, o sea, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos verán a Dios. Y así sucesivamente. No recuerdo todas, pero nos va diciendo lo que realmente nos da la felicidad. Entonces, en unas partes dice felices, en otra parte dice dichosos, o en otra bienaventurados, por eso se llaman las bienaventuranzas. Y entonces no andemos codiciando los bienes ajenos, que son las cosas materiales, ¿verdad? Y también pues va hasta como abarca todo, ¿no? En todos los sentidos. Entonces mejor tengamos ese deseo, pidamos a Dios ese deseo por los bienes eternos, como decía Jesús, o sea, que no busques hacer tesoros aquí en la tierra, sino tesoros en el cielo. Y pues con esto terminamos los 10 mandamientos. Cualquiera de nosotros o ustedes que quieran hacer un examen profundo de conciencia, que San Ignacio nos va a dar unas herramientas muy completas, pero si queremos conocer más cada mandamiento, busquen en la liturgia los 10 mandamientos y ahí van a encontrar, así como el que nos compartió Elsa, nos va a poner muchos ejemplos si has faltado en esto o si has hecho esto o aquello. En alguna ocasión de nuestra vida caímos en todos los pecados, faltamos a todos los mandamientos. Entonces, es importante eso para nosotros, para una buena confesión general, ¿verdad? Entonces, pasando ya directamente a lo que son los ejercicios, el tiempo nos come, pero vamos a tratar de terminar lo que estaba para este día y Blanquita nos va a ayudar en esta ocasión con las diapositivas por ahí y vamos a recordar algunas anotaciones importantes que vimos la vez pasada, ¿no? Que fueron, denme un segundito porque voy a mover aquí tantito en mi compu. Ok. Nuestro examen de conciencia en los ejercicios espirituales. A la siguiente, Blanquita. Vamos a ver que en estas anotaciones que todo lo que se refiere a estos ejercicios es de modo para examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente, así como de otras actividades espirituales. Dice. ¿Para qué? Para disponer, para preparar el alma
y quitar de nosotros todas las afecciones desordenadas. Dios hizo la creación en un orden, ¿sí? No vamos a pensar en que lo hizo en 6 días, vamos a pensar que hizo todo en un orden. Primero creó el cielo, la tierra, le dio un orden a la creación que él mismo había hecho. Primero hizo la luz, aparecieron las estrellas, las luces, esas grandes estrellas que son el sol, la luna, donde se diferenció el día de la noche, etcétera, etcétera, los animales, todo lo fue haciendo en un orden. Y al final creó al hombre para que el hombre tuviera de qué vivir, con qué alimentarse, con qué cubrirse, con qué estar, pues que no le faltara nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ejercicios espirituales? Nos ayudan a ordenar esas afecciones desordenadas que hemos ido adquiriendo, pues a veces por herencia de nuestros padres, a veces por prácticas que nosotros mismos hemos ido poniendo a la orden, a práctica. Y ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que a qué vamos a llegar con esto? Perdón, a hallar y hacer la voluntad de Dios para salud de qué? De nuestra misma alma, de nuestro propio bien, ¿verdad? Desde aquí en la tierra. Entonces dice, cuando hablamos vocal o mentalmente con Dios nuestro Señor, dice que se requiere de mayor reverencia. ¿Qué es esta mayor reverencia? Esa humildad. Cuando nosotros somos capaces ¿se acuerdan cuando María nos llevaba en las últimas visitas que tuvimos con ella, nos lleva a los pies de la cruz, ¿verdad? Yo veo a Dios grande eh, y yo soy pequeño ante Dios. También había un ejemplo por ahí, ¿no? De qué tamaño ves a Dios, pues dependiendo de qué tanto te, te hagas pequeño tú. Entonces, a todo este conjunto de, de ejercicios o de prácticas se le llama ejercicios espirituales. Pasamos a la siguiente, Blanquita. Muy bien, y pues, ¿qué es lo primero de lo que vamos a hablar? Es del examen de conciencia con los mandamientos y los pecados capitales. Pues gracias a Dios nosotros ya vimos eso, más o menos ya tenemos una relación de lo que es faltar a los mandamientos o cometer un pecado mortal, que son los pecados capitales. Nos daba una forma de hacer el ejercicio, pues disponiendo nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, y decía que contempláramos cada palabra de alguna oración, de algún rezo que hacíamos, ¿no? Que ya sea de rodillas, sentado, y ya ven que en la casita de María aprendimos hasta poder hacer una oración hasta acostados, ¿verdad? Ya dependiendo de la disposición y devoción que nos acompañe cada quien. También nos hablábamos en estos ejercicios, porque esto ya lo hemos visto, nada más que es importante tenerlo como más presente para cuando ya entremos en la práctica. Dice, hay oración por compás, esto es por medio del corazón o de la respiración. Dice, al igual con cualquier oración, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado por ahí, ha salido en las redes que cuando nosotros, si, por ejemplo, la palabra Yahvé, salió de esa oración por respiración, ¿sí? Porque dice que cuando nosotros respiramos decimos ya, y cuando soltamos decimos ve.
Yahvé. Entonces, pues hemos aprendido de alguna u otra forma, que es una forma de orar, ¿verdad? O de hablarle a Dios. Dice, pues bueno, asimismo, como unos son más diligentes o más agitados y probados de diversos espíritus, se requiere que algunas veces nuestra oración se va a cortar o se va a alargar, ¿sí? En las semanas que duran los ejercicios, que son 4. Dice, y según la materia correspondiente, dice, no se aflijan, que de alguna u otra forma terminará en los 30 días. De eso se va a encargar el Espíritu Santo, ¿verdad? Luego nos dice que es de advertir que al ejercitarnos, si somos una persona no muy versado en cosas espirituales, puede ser tentado groseramente y hasta abiertamente, dice, con algún impedimento para seguir adelante, como trabajos, vergüenza, temor por la honra del mundo, que esto no nos detenga, ¿verdad? Si a veces cuando ya tenemos tiempo en el camino de Dios, el enemigo de alguna forma siempre está queriéndonos distraer, decepcionar, no vas a poder, no puedes seguir adelante, mira todo lo que tienes que hacer y que todavía tienes que hacer esta oración, o sea, siempre con las cosas de afuera para sacarnos de ese camino espiritual, de ese ejercicio que estamos haciendo para estar en cada día llevando una vida más recta, ¿no? En el número 7 tenemos que dice que al que toma los ejercicios por primera vez, en la primera semana, dice, trabaje por alcanzar lo que busca, como si no supiera lo que le espera, que le espera qué cosa buena le espera en la que viene, ¿no? En lo que espera. Porque a veces, yo me acuerdo cuando viví mi retiro en Jericó, como que a veces sí decía, ¿y ahora qué? Porque como me la pasaba llorando en todos los temas y luego como que iba a empezar otro tema y yo decía, ¿y ahora qué viene? ¿Qué otra cosa? Sentía así como que, y de repente sí pensaba, ay, ¿qué más nos irán a? Porque no cabía con todo lo que yo estaba viviendo, ¿no? Entonces, no nos adelantemos, no nos desesperemos, que en su momento Dios nos va a dar lo que tiene para cada uno de nosotros. Bueno, y pues vamos a iniciar con el examen particular. Y dice este examen particular que desde el primer momento en que nosotros nos levantamos, dice que acudamos con diligencia, ¿verdad? Dice, nada más a levantarme, proponerme y guardarme con diligencia de aquel pecado en particular o defecto que quiero corregir o enmendar. Vamos a poner un ejemplo. Antes de iniciar por decir estos ejercicios, vamos a pensar, ¿qué pecado tengo yo? ¿Qué pecado tengo yo que quisiera ya no tenerlo? ¿Sí? La avaricia, la lujuria, la envidia, la gula, la ira, la pereza, la soberbia. ¿Qué pecado es en el que yo más me ha afectado en mi vida personal, en mi relación con Dios, con mi familia, que me afecta ser así, que me afecta tener esta práctica, que no me deja avanzar, que me siento mal, que ya no quiero estar ahí, pero no sé cómo? Entonces, vamos a poner la gula como un ejemplo. ¿Qué pasa con la gula? Ok. Yo me decido a trabajar por el pecado de la gula. Entonces,
En la mañana, al levantarme, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que dice ahí. Antes que nada, cuando abro los ojos, yo ya debo de estar desde un día antes pensando en que mañana yo voy a iniciar con mi ejercicio. Entonces voy a trabajar por erradicar ese pecado en mi vida. Entonces en la mañana abro los ojos, me dispongo a hablar con Dios, ¿sí? Y a pensar que en este día no quiero cometer ese pecado. En este día yo no quiero caer en la gula, ¿verdad? Entonces le pido a Dios que me ayude, me pongo en sus manos y este pecado reflexión en este pecado me va a ayudar a que cuando yo quiera comer algo que ya no necesito comer, lo guarde por si me encuentro algún necesitado allá afuera, ¿sí? Entonces me voy a ir preparada o preparado por si eso pasa. O invitarle a quien sea, pero yo no quiero caer hoy en ese pecado. Entonces me voy a trabajar o me pongo a hacer el quehacer de la casa. Y nos dice que en el segundo tiempo, después de la comida, vamos a pedir a Dios nuestro Señor la gracia para acordarme de cuántas veces he caído en aquel pecado o defecto en particular que quiero yo dejar. Por ejemplo, se me fue la mañana y en lo que andaba haciendo que hacer o en el trabajo, me ofrecieron galletas, me ofrecieron pan, me ofrecieron esto, lo otro, y dije, ay, pues no pasa nada. Una galletita más, un panecito y me lo como, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego a mi ejercicio después de la comida, me voy a sentir mal, porque yo había hecho un compromiso con Dios de que yo ya no quería cometer este pecado de la gula, pero cuando llego a este segundo tiempo, después de comer, eso me va a servir para volver a empezar, ¿sí? Entonces, dice, si he caído una o dos veces o tres veces, he caído en aquel pecado o defecto en particular el que yo quería dejar, dice, enseguida pida cuenta a su alma de aquella cosa propuesta y en particular de cuál se quiere corregir y enmendar. Pida cuenta a su alma. Sabemos que el alma es la conciencia. Entonces, si el alma es la conciencia, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tratar de hacer conciencia de eso que, cómo afecta que yo caiga en la gula, ¿verdad? ¿Por qué caíste? ¿Por qué caí? ¿Por qué volví a caer? ¿Por gusto? Porque o sea, tengo ese pecado de comer por comer o porque tengo un problema. ¿Cuál es la razón por la cual yo caigo en ese pecado? Y entonces tengo que volver a tratar de corregir, de enmendar. Y entonces ya no me voy a esperar desde la mañana que hice mi oración en la mañana hasta en la tarde después de comer, sino que voy a tratar de estar cada hora pensando y, en ese pecado, ¿sí? Cada hora. Si es posible, me pongo una alarma.
si es posible, me pongo a rezar un Padre Nuestro cada hora, o un Yo Pecador, o algo que nos ayude a no volver a caer en ese pecado. Dice, entonces, hay que corregir, enmendar, recorriendo de hora en hora o de tiempo en tiempo, comenzando desde la hora que se levantó hasta la hora y punto del examen presente, y haga en la primer línea de la G tantos puntos cuantas veces ha incurrido en aquel pecado en particular o defecto, y después propóngase una nueva enmienda hasta el segundo examen que haga. Si no me funcionó hacer un examen de conciencia al levantarme, desde que me levanto hasta que después de comer, entonces lo tengo que hacer de hora en hora, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se hace ese ejercicio, pero primero vamos a ver 4 notas complementarias que me van a ayudar mucho para hacer mejor este ejercicio. Y dice, estas notas complementarias cuenta con 4 adiciones para quitar más pronto aquel pecado o defecto en particular. Y la primera dice, cada vez que uno cae en aquel pecado o defecto en particular, ponga la mano en el pecho, doliéndose de haber caído, sin que nadie se dé cuenta. Ok, yo estoy en el trabajo y hay mucha gente. Híjole, cuando menos pienso, había unos panecitos por ahí y agarré uno y aparte me lo comí a escondidas porque no tengo permiso de comer en horas de trabajo. Híjole, que me lo traigo en la boca y que digo, ay, no tenía que comerme ese panecito. Entonces, muy discretamente, me pongo la mano en el pecho y le pido perdón a Dios. Es un gesto que vamos a hacer, que se va a hacer para darme cuenta que fallé, ¿verdad? Que volví a caer y no me estoy ayudando a dejar ese pecado, ¿no? O esa afección desordenada. Esa es la primera. La segunda es que dice que de la primera línea de la primera línea del primer examen a la segunda línea, el segundo examen, mire en la noche si hay enmienda de la primera a la segunda y de la primer examen al segundo examen. Bueno, ahorita vamos a entender eso un poquito más. Si te vas a la tabla, Blanquita, por favor, para que lo entendamos mejor. Muy bien, vamos a leer esa nota que trae la tabla del ejercicio para que lo entendamos mejor. Tenemos un esquemita aquí donde viene una G mayúscula y viene una G y luego vienen 6 Gs minúsculas, ¿verdad? La primer G significa que es el primer día del ejercicio. Aquí dice que lo iniciamos en domingo, ¿verdad? Dice que la segunda más pequeña es el lunes, la tercera el martes y así sucesivamente. Muy bien, el domingo en la mañana yo me pongo a reflexionar con diligencia, a levantarme de cuál es ese pecado o afección desordenada que yo quiero quitar, ¿verdad? Entonces dice, lo anoto ahí el pecado, gula, no es la G de gula, es la G del primer día. Entonces, pongo gula y luego me voy a mi trabajo
Regreso después de la comida, hago mi examen otra vez y entonces me voy a dar cuenta si caí o cuántas veces caí. Y voy a poner un puntito en cada, así, un puntito sobre la línea según las veces que haya caído en ese pecado. Muy bien. Una vez que hice eso, si no me funcionó hacerlo de la mañana en la tarde, entonces lo voy a hacer de hora en hora, ¿sí? Como habíamos comentado. Y si yo caí cada hora o en la primera hora no caí, la segunda hora sí caí, pero pues es una que caí, le pongo un puntito. Entonces, en la siguiente G es el segundo día, por eso dice. Entonces, al final del primer día voy a ver cuántas veces he caído en ese pecado. Al final del segundo día voy a ver si hay una diferencia de la mañana a la hora después de comer y después a la noche o de hora en hora. ¿Cuántas veces yo caí y ver la diferencia entre un día y otro? ¿Sí? Después dice, vamos a comparar cada día para irnos dando cuenta si realmente estamos logrando ya no caer más en ese pecado. No, todavía no, Blanquita. Y luego dice, una vez que yo termine de llenar esa semana, voy a hacer la siguiente semana. Y entonces voy a comparar una semana con otra. Y mirar, darme cuenta si he enmendado en la semana presente a diferencia de la semana pasada. Esta es la forma en que se va a trabajar con los ejercicios espirituales. Ese es el ejercicio, hablábamos al principio de que así como necesitamos ejercitar el cuerpo, si yo quiero quitarme la barriga que tengo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer mucho ejercicio, voy a hacer ejercicio a lo mejor 2-3 horas diarias. Si yo nada más quiero tener condición, pues tal vez solamente voy a hacer ejercicio una vez a la semana o 3 veces a la semana y nada más. Pero aquí estamos hablando de ejercitar nuestro espíritu, de fortalecer nuestro espíritu. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que hacer los ejercicios como se nos está indicando para quitarnos todos esos desórdenes. Ahora sí, Blanquita, la que sigue. Bueno, nada más me gustaría preguntarles si se alcanzó a entender. Si alguien no entendió, pues puede prender su micrófono y externarlo. Muy bien. Seguimos entonces y nos vamos a ir a nuestro examen general de conciencia para limpiar el alma y poder tener una confesión general mejor que las que hemos tal vez tenido. Porque muchas veces no hemos hecho en nuestra vida una confesión general. Una confesión general es cuando hago estos ejercicios y me doy cuenta, o al conocer los pecados y los mandamientos, cómo he faltado o cómo he caído, desde que tengo uso de razón. Esa es una confesión general, un examen general. Entonces, nos vamos primero al pecado de pensamiento, ¿sí? Porque no nada más pecamos por obra o por palabra, sino también de pensamiento podemos pecar. Y dice que para pecar de pensamiento hay dos maneras de merecer el mal pensamiento que viene
de afuera, ¿sí? Hay uno que viene de afuera, ahorita vamos a leer. Por ejemplo, dice, hay un mal pensamiento que viene del pensamiento de cometer el pecado mortal, pero lo resisto al instante y queda vencido. ¿Cómo voy a vencer yo un mal pensamiento? Nada más diciendo, ay, no debo de pensar mal de la gente. Puede ser, pero lo mejor que podemos hacer es acudir a Dios, es acudir a la Virgen, a los santos. En este caso podemos pedir la intercesión de San Ignacio. Ayúdame, Señor, que por intercesión de San Ignacio se me borren estos malos pensamientos, ¿verdad? Porque a veces no viene de nosotros, sino viene de afuera, el mal pensamiento. Del mal espíritu lo llama San Ignacio. Vamos a hablar de esto más adelante. Dice, pero ¿qué pasa si viene el mal pensamiento y lo resisto? Al instante queda vencido. Pero, dice, después me viene aquel mismo mal pensamiento y lo resisto y vuelve a venir y vuelve a venir. Y lo vuelvo a resistir y lo vuelvo a resistir, lo sigo resistiendo, entonces queda vencido. Aquí no hay pecado. Aquí no hay pecado de pensamiento. ¿Sí? Vamos a ver cuando ese pecado no lo resistimos. Pasamos a la siguiente. Porque luego decimos, ay, pues esto, ¿sí podré comulgar o no podré comulgar? Tenemos la duda, ¿verdad? San Ignacio nos va a ayudar a discernir entre el bien y el mal, decíamos, ¿verdad? Pero entre el mal pensamiento y el bien pensamiento, o sea, cuando no trae pecado. Bueno, ¿cuándo es pecado venial? Cuando ese mismo mal pensamiento, ¿sí?, viene a mí de pecar ya mortalmente. Le doy entrada deteniéndome y hasta recibiendo algún gusto sensible y consiento la negligencia, ¿sí? O sea, ni siquiera lo intenté. O sea, tal vez se me vino de rechazarlo, pero fue más fuerte lo que llamó a mi vista o escuchó el oído que haberlo rechazado. Entonces, dice que aquí ya hay dos maneras de pecar mortalmente. Ese pecado que pudo haber sido venial nada más cuando le di pensamiento, por ejemplo, cuando no lo rechacé pero no lo puse por obra, es un pecado venial. Pero cuando yo ya caigo en el pecado venial, me estoy arriesgando a cometer el pecado mortal. ¿Sí? Ahí vemos en el dibujito como la figura alegórica, ¿no? De la serpiente que le pone a Eva el fruto para que lo pruebe. ¿Cómo lo podemos analizar este pecado? Por ejemplo, yo sigo con el pecado de la gula, ¿no? Se me hace un ejemplo como más sencillo de entender. También lo podemos encauzar, bueno, cualquier pecado mortal. Vamos a suponer, vemos a alguien guapo o guapa por ahí y sé que esa persona que se me hizo guapa o guapo, la voy a ver al siguiente día. Entonces viene el mal pensamiento a mí de que voy a ver a esa persona al siguiente día. Ay, no, Señor, perdóname, yo no debo de... Me pongo la mano en el pecho y digo, perdóname, Señor.
O sea, yo no debo de pensar ni siquiera en eso. Ahí lo estoy resistiendo en el momento, ¿verdad? No le estoy dando cabida a que entonces, dice, reciba hasta algún gusto, ¿sí? De que al siguiente día voy a ver a esa persona tan agradable, que ya no estoy nada más viendo a mi novio o a mi novia, a mi esposo o a mi esposa. O que tengo el pecado de la gula y alguien dijo que mañana va a llevar un postre. Es el que más me gusta. Y yo iba a ayunar. Entonces, el mal pensamiento siempre va a estar ahí, como le dijo Dios a Caín cuando le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Le dijo, ¿no ves que el mal siempre está al acecho? Pero tú tienes el poder de dominarlo. Tú que eres mi hijo. Tú que te he dado ese poder por ser mi hijo. Esa dignidad de ser hijo de Dios. Entonces, podemos rechazar el mal pensamiento antes de que se convierta en pecado venial, disfrutando cómo voy a caer en él. Dice San Ignacio, más adelante lo vamos a ver, cuando no rechazamos el mal pensamiento, hasta gusto sentimos y empezamos a planear cómo caer en pecado mortal. ¿Verdad? Porque en el momento que ya le di pensamiento, ya caí venialmente. Y empiezo a planear de qué forma voy a caer. Porque voy a decir, si iba a ayunar, iba a decir, pues ayuno otro día. Pero mañana me como el chocoflán. Entonces, ahí ya estoy pecando venialmente. Y ya siento gusto y hasta me lo estoy saboreando. Igual el pecado de la lujuria o que viene acompañado del adulterio, ¿no? La lujuria o la fornicación, el no cometer actos impuros. Todo eso es esta parte. Dice, cuando se consiente en el mal pensamiento, o sea, cuando ya caí venialmente, para luego consiento poner por obra, si puedo, el pecado mortal. Y cuando se pone por obra aquel mal pensamiento, es cuando consiento ese pecado mortal y es mayor por 3 razones, dice. Porque si puedo, lo voy a hacer por el mayor tiempo posible. No me voy a comer un pedacito de flan. No me voy a conformar con ver pasar a esa persona, sino la voy a querer ver más de cerca, voy a querer hablar con esa persona. Entonces ya estoy alargando mi pecado con mayor intensidad y porque ya el daño no nada más es para mí, sino para otras personas. ¿Sí? Ya estoy dañando a terceros. Entonces, es muy grave todo esto, ¿verdad? Pero Dios es bueno y cuando no entendemos su sacrificio, la dignidad que tenemos por ser sus hijos, cuando no lo conocemos, no conocemos ese infinito amor, misericordia, pues Dios es tan bueno que nos ha dejado estos hijos como ejemplo y nos sigue dando y nos sigue dando, nos sigue marcando el caminito y dando herramientas para seguir adelante. Vamos a dejarlo hasta aquí porque el tiempo ya se nos fue, pero era importante avanzar en este punto y pues creo que es todo.
No, y no va a haber tiempo para preguntas ni respuestas. Anótenlas, pueden ahí en el WhatsApp si gustan hacer las preguntas o cualquier otra duda. Igual ahí en el WhatsApp para que no nos quite mucho tiempo. Solo tenemos 3 clasecitas más, 3 semanas consecutivas. Y pues es todo. Muchas gracias por los que pudieron compartir y a todos los que asistieron. Pues, Blanquita.